Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que, bueno, lo tiene absolutamente todo. Historia, fantasía y uno de esos grandes misterios literarios que tanto nos gustan. Vamos a analizar un relato corto de Carlos Ruiz Zafón que se titula El príncipe de Parnaso. Un relato fascinante. Totalmente. La idea hoy es desentrañar cómo Zafón se atreve a imaginar los orígenes de su creación más famosa, el cementerio de los libros olvidados. Y lo hace usando nada menos que la figura de Miguel de Cervantes. Vamos a ver este cruce tan bestia entre un autor real y un universo de ficción que ha atrapado a millones de personas. Y es que el propio Safón lo llamaba un divertimento, casi como un juego. Pero, es un juego muy serio. Claro. Barcelona. Y rellena esos huecos con su propia mitología. La pregunta que plantea es, ¿cómo se construye una leyenda? Y la respuesta que da es, cuanto menos sorprendente. Es que esos huecos son el terreno de juego perfecto para él, ¿verdad? Le permiten construir su propio mito. Venga, pues empecemos por el principio, por esa primera escena que ya nos mete de lleno en ese ambiente gótico tan suyo. Barcelona, 1616. Exacto. Un cortejo fúnebre atraviesa la ciudad amurallada, y los restos que llevan son los de Miguel de Cervantes y Saavedra. Una escena potentísima para empezar. Y observando todo desde la muralla hay dos personajes. Por un lado, Antoni de Sempere, un impresor, y por otro, un caballero misterioso llamado Andreas Corelli. Este Corelli a mí me llama la atención desde el primer segundo. ¿Qué sabemos de él? Porque parece salido de la nada. Pues sabemos muy poco, y esa es la clave. Zafón nos lo presenta como un puro enigma. Ya. Es un personaje que, bueno, parece que no envejece. Habla de una deuda que tiene pendiente con Cervantes. Tiene una presencia casi sobrenatural, diría yo. Sí. La escena inicial es un marco narrativo perfecto. Te planta una pregunta desde el inicio. ¿Quién es este tipo y qué relación tiene con la muerte del escritor más grande de la historia? Y ese es el gancho que nos arrastra al pasado para buscar la respuesta. Es que la escena está cargada de misterio, te deja con 1000 preguntas sobre Corelli. Y para empezar a responderlas, la historia nos hace viajar en el tiempo, casi 50 años atrás. A la Barcelona de 1569. Exacto. Y ahí conocemos a un Cervantes muy diferente. Sí, nada que ver con el genio consagrado. Es un joven poeta, casi un buscavidas, que llega a la ciudad huyendo. Huyendo de Madrid por un duelo, ¿no? Eso es. Es un hombre lleno de ambición, pero también de frustración. Y no llega solo. Le acompaña una joven de una belleza casi irreal, Francesca di Parma. La historia de Francesca es el corazón de todo, es el drama central. Es una huérfana a la que su familia adoptiva explota por su belleza. La venden, literalmente. Venden su imagen a los artistas de Roma y acaba casada a la fuerza con un pintor muy famoso, Anselmo Giordano. Y aquí Zafón mete uno de sus grandes temas, la envidia como motor de la creación. Totalmente. Totalmente. Giordano no quiere a Francesca por amor. La quiere porque está obsesionado con superar a su antiguo maestro, que fue Leonardo da Vinci. Vaya tela. Leonardo una vez le dijo que nunca sería un genio. Y Giordano cree que si consigue capturar en un lienzo la belleza perfecta de Francesca, pues alcanzará la inmortalidad artística y humillará a Leonardo. Es la historia de una ambición podrida por el rencor. Y aquí Zafón teje un paralelismo que es brillante. No es casualidad que nos presente a dos artistas, Giordano y Cervantes, ambos consumidos por la misma envidia hacia un genio rival, Leonardo por un lado y Lope de Vega por el otro. Exacto, es un juego de espejos. Zafón nos plantea dos caminos. Giordano se destruye a sí mismo y a su musa, intentando capturar una belleza que no puede poseer. Su arte es destructivo. ¿Y Cervantes? Cervantes siente la misma frustración, esa misma envidia hacia Lope, pero se debate. Se debate entre usar a Francesca para su propia gloria o, bueno, salvarla. La pregunta que Zafón deja en el aire es, ¿qué diferencia a un artista de un genio? Quizá la capacidad de amar algo más que a la propia obra. Es una pregunta potentísima, desde luego. Cervantes ve a Francesca y siente una conexión inmediata. No solo con su belleza, sino con su tristeza. Y en esa desesperación que tiene por triunfar, por ser reconocido, hace lo que haría cualquiera en su situación. Intentar vender su obra. Exacto. Acude a un empresario de teatro, un tal Leonello, con un manuscrito que ha titulado Un poeta en los infiernos.
Y Leonelo, que es un personaje secundario pero es fundamental, rechaza la obra, Le dice que es mediocre. sin tapujos. Pero, y aquí está el giro, le da una tarjeta, le recomienda a un editor muy especial. Un hombre dice que compra almas y las devuelve con intereses. Y ese hombre es, claro, Andreas Corelli. el encuentro con Corelli es puro zafón, ¿verdad? Oh. Esa biblioteca secreta ovalada, llena de libros que parecen susurrar. Sí, sí. Y Corelli, que curiosamente lleva el mismo broche de ángel de plata que Leonelo, lee el manuscrito de Cervantes en silencio y sin decir ni una palabra lo tira al fuego. Es un gesto de una crueldad y una sinceridad brutales. Y le dice, algún día escribirá usted una obra maestra, Cervantes, pero esta no lo es. Y justo después le ofrece el trato. Es el clásico pacto con el diablo, el momento faustiano, pero lo interesante es cómo lo plantea Zafón. Totalmente. Porque Corelli no le pide el alma a cambio de la fama. La condición es mucho más personal, mucho más retorcida, ¿no? Sí. Le dice que para escribir esa obra maestra que eclipsará a Lope de Vega, deberá perder lo que más ama. Es que suena casi a una maldición. ¿Es una prueba o es simplemente sadismo por parte de este personaje? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Corelli funciona como una especie de fuerza de la naturaleza literaria. Un editor divino o demoníaco, llámalo como quieras. Ya. No es bueno ni malo. Es una fuerza que pone a prueba a los creadores para ver si están dispuestos a pagar el precio de la inmortalidad. Y ese precio casi siempre es un sacrificio personal absoluto. Le está diciendo a Cervantes, ¿quieres la gloria? Vale. Demuéstrame que eres mejor que Giordano, que tu amor por Francesca es más grande que tu ambición. Es una prueba moral, en el fondo. Exacto. Disfrazada de pacto comercial. Y es una prueba que Cervantes acepta, porque Corelli también le da la llave para rescatar a Francesca del palacio de Giordano. Está atrapado, y lo que encuentra allí es la imagen de la decadencia absoluta. El palacio es una ruina, lleno de cientos de retratos inacabados de Francesca. Giordano enloquecido. Es la prueba de que el arte, cuando nace solo de la obsesión y la envidia, lleva a la locura, a la destrucción. Es otro de los grandes temas. Y el rescate es una escena casi fantasmal. Sí, Giordano, que ya es un espectro, no se opone. Y Francesca, en un acto que no sabe si es piedad, amor o resignación, se despide de él. Bebe una copa de vino que él le ofrece. Un último brindis. Y con ese brindis empieza la huida a caballo hacia Barcelona. Pero claro, la tragedia no ha hecho más que empezar. Cervantes descubre muy pronto que esa última copa de vino estaba envenenada. Sí. Francesca se va muriendo poco a poco durante el viaje. Y aquí ocurre algo que me parece increíblemente romántico y a la vez trágico. Es el corazón del relato. Mientras ella duerme, debilitada por el veneno, Cervantes escribe. Noche tras noche. Escribe febrilmente un nuevo manuscrito, a la luz de una hoguera. Y la pregunta es ¿por qué? Porque cree o quiere creer que mientras él escriba sobre ella, mientras la construya con palabras, podrá mantenerla con vida. Es como si intentara convencer a la muerte con literatura. ¿Crees que el propio Zafón se identificaba con esa idea? ¿Con esa fe desesperada en que la ficción puede reparar la realidad? Sin duda, es la máxima expresión de la fe en el poder de la palabra, que es un tema central en toda su obra, claro. Cervantes intenta forjar una Francesca de papel y tinta para salvar a la de carne y hueso. Es una lucha del arte contra la mortalidad. Pero al final... Pero Zafón también es un realista, y nos muestra el límite de ese poder. La ficción puede consolar, puede inmortalizar, pero no puede resucitar a los muertos. Y efectivamente, no puede. A pesar de todo, llegan a las murallas de Barcelona y Francesca muere en sus brazos. Sus últimas palabras son «libérame». Es una desolación absoluta. Y justo en ese momento, cuando todo parece perdido, es cuando nace la leyenda. Exacto. Su amigo, el impresor Antoni de Sempere, al que acaba de conocer, le ofrece un lugar para enterrarla. Un pequeño camposanto familiar. Un lugar humilde. Pero ese lugar tiene un secreto que lo cambia todo. Y es que durante la Inquisición, para salvar libros de la hoguera, la familia Sempere los escondía en sarcófagos vacíos y los enterraba en ese cementerio. Era, literalmente, un cementerio de libros olvidados, un santuario. Es una idea potentísima. Y Zafón decide que en ese lugar, sobre esa tierra sagrada para los libros, es donde tiene que descansar el cuerpo de Francesca. Al enterrarla allí, se produce una fusión simbólica.
el lugar donde reposa un alma pura, una musa sacrificada, rodeado de libros salvados del fuego, se convierte en la semilla del cementerio de los libros olvidados. Es una genialidad. No es un lugar que alguien construye y ya está. Nace de un acto de amor, de pérdida y de protección a la literatura. Después del entierro, Cervantes, completamente roto, quema el manuscrito que escribió para salvarla y se marcha de Barcelona. Parece el final. Pero la deuda con Corelli sigue pendiente. Por supuesto. La historia da un salto a 1610. Cervantes vuelve a Barcelona. Ya es un autor de éxito. La primera parte del Quijote es un bombazo. Ha cumplido la primera parte del pacto. Ha escrito una obra maestra. Y claro, Andreas Corelli reaparece para cobrar la segunda. Cervantes, ya viejo y cansado, acepta. Y esto nos lleva de vuelta al principio, a su funeral en 1616. Y aquí todas las piezas se encajan. El cortejo fúnebre organizado por Corelli no lleva a Cervantes a una tumba cualquiera. Lo lleva al camposanto secreto de los Empere. Exacto. Allí abren el ataúd, y Corelli cumple su promesa. Pero a su manera, claro. No resucita a Francesca. Lo que hace es colocar un libro bajo la mano del cadáver de Cervantes. Dice que es la sublime y final tercera parte del Quijote. Un libro que no existe, obviamente. Este es el pago. Un libro por un amor. Suena a consuelo, pero también a una última ironía. Es el pago definitivo para un escritor. Corelli le dice que, al enterrar esa belleza, su obra final, junto a él, cumple su promesa. No le devuelve a la mujer de carne y hueso. Le concede la inmortalidad absoluta. Lo reúne para siempre con su musa, con su inspiración, con la historia que nació de su pérdida. Su tumba, junto a la de Francesca, se convierte en la piedra angular del santuario, la primera piedra de la leyenda. Y el relato termina con una imagen que se te queda grabada para siempre. El viejo impresor, Sempere, ve a Corelli derramar una única lágrima sobre la tumba. Y esa lágrima, al tocar la tierra, se convierte en piedra. Sí. Y Sempere decide, en ese mismo instante, que sobre esa roca construirá el cementerio de los libros olvidados. Sus últimas palabras son: «Amigo Cervantes, bienvenido al cementerio de los libros olvidados». Es un cierre circular. Perfecto. El ciclo se completa. El dolor, la ambición, el amor y la pérdida de un escritor real se convierten en el mito fundacional de un universo de ficción. En definitiva, El Príncipe de Parnaso es muchísimo más que un divertimento. Es un ejercicio brillante de mitología literaria. Zafón no solo le rinde un homenaje increíble a Cervantes, sino que se apropia de su figura para convertirlo en el padre fundador de su propio mundo. Un mundo donde, como dice el lema de la saga, ningún libro, ninguna historia se pierde del todo. Y esto nos deja con una idea muy interesante para reflexionar. El propio Zafón recuerda al final que los restos reales de Cervantes nunca fueron encontrados con certeza. La historia nos ha dejado otro de esos huecos. Y Zafón lo aprovecha para darnos una respuesta mucho más poética, más satisfactoria que cualquier hallazgo arqueológico. Quizás porque en el fondo todos sentimos que un buen libro contiene un alma. Y la idea de que esa alma pueda perderse para siempre nos resulta simplemente insoportable.